Como os decía, es un placer de poder estar hoy aquí en Drift to Grow, en la plataforma. Me han gustado mucho las presentaciones anteriores y creo que, bueno, pues al final la plataforma la estamos formando empresas que aportamos tecnología y en nuestro caso intentamos de llevarla a la práctica, llevarla al campo, llevarla a las parcelas. Nosotros al final nos estamos dedicando a de verdad ejecutar proyectos integrales donde ponemos en práctica todas estas tecnologías, conocimientos y bueno, pues al final sacamos también nuestra experiencia, nuestra forma de enfocarlo y de sacarle un poco también ese valor a lo que nos contáis desde las empresas que fabricáis y pensando y enfocando al uso eficiente del agua, tenemos un prisma que actualmente pues lo vemos desde todos los ámbitos y perfiles que puede tener un proyecto agrícola, ¿no? Incidimos mucho en la parte de riego, es muy importante, pero ahora veréis que tenemos una forma de verlo diferente, más amplia, porque a nosotros nos afecta la parcela cualquier input que interfiera, ¿no?, en el uso eficiente del agua. Bueno, me he presentado, soy Javier Martínez, dirijo la División de Agricultura de Veolia España. Al final, como decía, nosotros tenemos el proyecto integral para nosotros abarca muchas líneas de trabajo de la finca y muchas veces el enfocar bien el uso eficiente del agua va desde la parte inicial de ya validar un activo, una finca, un suelo, antes de empezar el propio proyecto en sí. Esto tiene gran importancia porque no todos los proyectos tienen la misma, lo que decía ahora mismo la compañera, ¿no?, anterior. O sea, ya para empezar, no todas las fincas son iguales porque todos los suelos no son iguales, ni tenemos el mismo clima, etcétera. Entonces ya partiendo desde el inicio de estudio de un proyecto, tenemos muy presente qué capacidad de retención puede tener un suelo, qué clima tengo, qué medidas voy a utilizar para mejorar mi huella verde, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí construimos una serie de líneas de trabajo donde yo hoy quería destacar tres sobre todo que creo que afectan muchísimo a la optimización de estos recursos, en concreto el agua, ¿no? Desde la parte del diseño, desde la parte de ejecución y luego una vez que ya tenemos el proyecto en sí, hay una serie de puntos a tener en cuenta en lo que nosotros ya conocemos como la operación en el proyecto en sí. En lo que es diseño, hemos tocado ya muchas de ellas, yo no sabía un poco por dónde podía ir cada presentación y por aportar y sumar, no repetirme en cosas, no. Como decía, hay un estudio preliminar que para nosotros es clave, por lo que os decía, porque no es lo mismo trabajar en qué zona del país, con qué tipo de suelo, con qué pluviometría, en cuanto a la estrategia de capacidades de almacenamiento, de cómo llueve incluso. Hemos hablado antes de lluvias, sabemos cómo cambia el clima y nosotros estamos pensando ya en el uso eficiente del agua, incluso de las propias lluvias, de intentar recoger esas lluvias torrenciales que podemos tener en ciertas zonas, ¿no? O sea, fijaros a ese nivel. Por otro lado, el clima, que he comentado ya. Muy importante también es el estudio hídrico a nivel cuenca. Nosotros a nivel de agua, en un proyecto integral, estamos mirando también la situación de hoy que puedo tener en la comunidad de regantes o cuenca hidrográfica que pueda pertenecer a ese proyecto, pero también intentamos de adivinar, porque vamos normalmente a proyectos de cultivos leñosos y son proyectos de 25, 30, 40 años, cuál va a ser la situación hídrica de ese proyecto dentro de esa vida útil, ¿no? Porque las reglas del juego van a cambiar. Entonces, bueno, eso también intentamos de verlo. El suelo, como decía, es súper importante, ya no solamente por sus propiedades físicas, químicas que pueda tener, sino que también cuando estamos operando el proyecto, lo trabajamos a nivel de mejorar las capacidades de retención, que pueden ser al hilo de lo que decía Juan Luis. Muchas veces lo trabajamos aportando polímeros, materias orgánicas, ciertos elementos que lo que buscamos es mejorar su capacidad de retención. O sea, eso es fundamental. Por otro lado, a nivel de diseño. El diseño de un proyecto no es solamente el diseño de riego, ¿no?, que se ha comentado. O sea, y obviamente apostamos también por estrategias de riego por goteo subterráneo, etcétera, sino también desde el punto de vista de selección de material vegetal. O sea, hoy día, bueno, pues la genética avanza y según qué condicionantes tenga, y hemos visto claramente que ciertos materiales vegetales, según a qué cultivo vayamos, son mucho más eficientes en el uso del agua, ¿vale? Sobre todo jugando con patrones, con marcos de plantación, con formas incluso de poda, de manejo de ese cultivo. O sea, somos capaces de interferir en cómo afecta el uso del agua.
Tocamos mucho la parte legal. Aquí, ¿de dónde está aquí la eficiencia? No está aquí, es simplemente por la seguridad de tener ese agua, ¿no? Que muchas veces pensamos que hay unos metros cúbicos por hectárea y luego vemos que no están. La pata de digitalización para nosotros es fundamental. Hemos visto ya presentaciones anteriores donde para nosotros es una herramienta clave desde la parte de diseño del proyecto y luego porque nos ayuda cuando operamos esas fincas a tener una información muy valiosa para de verdad poder conseguir la eficiencia que buscamos. O sea, es clave, ¿no? Por otro lado, hemos hablado de rendimiento en parcela asociado al agua. Nosotros elaboramos siempre en la fase de diseño un plan de negocio que va asociado al agua que tengo y cómo voy a manejar la finca, etcétera, etcétera, que vamos a la parte de huellas, que también lo asociamos con la parte de sostenibilidad. Por otro lado, el asunto de rentabilidad financiera, o sea, vuelvo enlazado con el plan de negocio. Cada finca, en función de esos recursos iniciales, planteamos un plan de negocio que va asociado al agua en la mayoría de los casos. O sea, según el agua que dispongamos y las estrategias que pongamos en marcha, seremos capaces de obtener un proyecto con una rentabilidad financiera diferente. Por no alargar y pasando a la pata de ejecución, esto es bastante obvio, ya he tocado mucho, ¿no? Pero bueno, pues trabajamos mucho el suelo en la preparación de esos proyectos de manera inicial, buscamos esas plantaciones, como decía, más enfocadas sobre todo cuando tenemos partidas, o sea, partimos de poca agua, ¿no? Si yo tengo poca agua, tengo que diseñarlo pensando en que tengo poca y pensando en ese material vegetal concreto. La parte de riego, no me quiero repetir, ¿no? Pero para nosotros es muy importante jugar, normalmente siempre en Leñoso solemos jugar con sistemas de riego por goteo, solemos enfocarlo a riego por goteo subterráneo, en la mayoría de casos, solemos ir a sistemas de fertirrigación, que para nosotros es muy importante tenerla controlada y digitalizada, tanto por el tema de sales, de conductividad, por el tema de pH para mantenimiento y poder bajar así el uso de insumos pensando en limpieza de sistemas de riego. Y en operación, como os decía, o sea, yo ya tengo el proyecto, lo he diseñado, lo he construido. Ahora es cuando de verdad, en la mayoría de los proyectos, nos jugamos que se cumpla ese plan de negocio que yo nombraba antes. Aquí es donde de verdad hay que sacarle y exprimir todo lo que hemos implantado a esa tecnología. Y aquí, bueno, pues lo hacemos, por un lado, visitando las fincas en sí. O sea, nosotros planteamos, hay un servicio que hacemos de asesoramiento, visitando esas fincas. O sea, la agricultura solamente digitalizada no es posible llevarla adelante y ser eficientes, hay que visitar el campo. Estamos haciendo analíticas en continuo de suelo, de planta, de fruta, para de verdad ir corrigiendo e ir viendo en qué punto estamos, donde a la vez pues nos añadimos, o sea, a partir de esto vamos lanzando planes de riego, planes de abonado, que pues, tenemos herramientas. O sea, somos amantes de la digitalización y tener herramientas que nos puedan decir qué recomendación de riego, etcétera. Pero también observamos que muchas veces nos engañan, muchas veces en el campo hay algo diferente a lo que te está diciendo la herramienta y a día de hoy yo creo que la digitalización está avanzando en esa línea, pero nosotros ahora mismo no tenemos ninguna finca autónoma que nos dé garantía 100% de manejar un riego sin de verdad estar viendo otra serie de parámetros, ¿no? No obstante, somos fieles y defensores de la digitalización, pero a la vez creo que tenemos que poner nosotros también el punto de realismo y de sensatez, que hay tantas variables para jugar que muchas veces pues no nos ayuda, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de operación, como decía, nos vemos muchas veces enfocados a estrategias incluso de poda diferentes por encontrarnos en un escenario un año de recorte del agua que disponemos, ¿no? La sanidad vegetal nos puede afectar, el tema del suelo, como decía, es importantísimo, que decía, año a año pensamos en cómo mejorar su capacidad de retención. Estamos incluso diseñando proyectos, fijaros, de ser capaces de generar vías de salida de agua que vayan a balsas para intentar mejorar esas huellas. O sea, las lluvias torrenciales, estamos en un escenario donde aquí mismo en Murcia este año hemos tenido un proyecto que han caído en poco más de un día y medio, cayeron 500 litros, haciendo unos destrozos brutales, donde eso es la pluviometría de 3 años en esa finca en un año normal. O sea, te hace plantearte este tipo de temas, ¿no? Y luego, pues, el último punto que yo aquí quería pararme un poquito, para nosotros es muy importante la sostenibilidad como grupo, porque en agricultura, además, es algo que genera un valor muy importante. Por un lado, creemos que la sostenibilidad en agricultura es un termómetro
que te obliga de verdad a llevar de manera más eficiente tu explotación, tanto por la parte del agua como de la nutrición que lleva asociada el agua, como de la energía que lleva asociada el agua, donde al final nos movemos en diferentes huellas ambientales, como puede ser la hídrica, pero muy importante la de carbono, muy importante la de nitrógeno. Y actualmente estamos midiendo esas huellas por el hecho de ir viendo cómo vas mejorando o evolucionando en tu explotación año a año. La huella es algo que evoluciona, no es algo estático, es algo que tenemos que ser capaces además de que evolucione positivamente. Es algo que da un valor añadido a los productos que estamos produciendo, ¿vale? Y que es algo que además ciertos sectores nos hacen generar un valor importante, que tu finca va a tener mucho más valor. Nosotros nos movemos en un ambiente donde esto se mide y es algo que entra dentro de la cuenta de resultados de lo que vale una finca. El fondo es que en el momento que tú demuestras que tu finca tiene un valor X en sostenibilidad, en huellas, diferente a otro, tiene mucho más valor y los inversores están dispuestos a pagarlo. Pero es que además están entrando proyectos donde esto ya es un tema de vendo créditos. Nosotros no estamos en la parte de vendo créditos, esto le queda un recorrido. Estamos en la parte de compensar, de que hay sectores diferentes de la agricultura que vienen a compensar sus huellas negativas a través de inversiones y de mejoras en las huellas en agricultura. Y aquí es donde de verdad tiene un valor y un sentido importantísimo. Y con esto creo que estoy en tiempo, he intentado ir al grano y ahora en la mesa pues podemos aprovechar y entrar en más detalle. Gracias.